Empezamos la última mesa de esta jornada intensa. Y en esta mesa queríamos dar cabida a contar algunas de todas esas buenas prácticas que hacéis en muchos de los equipos, en muchos de los centros sanitarios, no solo en los equipos de los recursos avanzados, también en centros de primaria y en otros lugares. Os hemos preguntado, llevamos tiempo preguntando, bueno, pues que nos contéis en qué andáis, ¿no? ¿Qué cosas estáis poniendo en marcha? ¿Qué investigaciones estáis haciendo? ¿Qué innovaciones estáis haciendo o queréis hacer? Y de paso aprovecho, ya que presento la mesa, para deciros que de verdad estamos abiertos siempre a que nos contéis y estamos deseando a su vez transmitir todo eso que hacéis, porque uno de los objetivos de la red de REDPAL es poner en valor el trabajo que se hace en Andalucía en cuidados paliativos, ¿no? Entonces, ese era un poco el sentido de hacer esta mesa, ¿no? Contar algunas de esas buenas prácticas que estáis haciendo, en concreto, me falta Cristina. Cristina. Ah, ¿tú te quedas allí? Vale. Ah, bueno, se acaba de desvelar la sorpresa. Se acaba de desvelar la sorpresa. Eh, bueno, están aquí estas 5 personas, como podríais estar seguramente, bueno, pues muchas otras personas, ¿no? Que hacéis cosas fantásticas en vuestros equipos y en vuestros centros. Pero bueno, teníamos que seleccionar algunas y hemos seleccionado estas. Como os decía, contar algunas de esas pequeñas, grandes innovaciones, cosas que estáis poniendo en marcha, que contribuyen a prestar una mejor calidad a los pacientes con necesidad de atención paliativa y a sus familias, que contribuyen a que trabajéis mejor en vuestros servicios y a que, bueno, pues a que se vaya avanzando, ¿no? Y bueno, sin más, lo tenéis en el programa, pero bueno, quiero presentar y agradecer muy especialmente el esfuerzo que han hecho también nuestros 5 ponentes de ahora, al igual que los ponentes que hemos tenido todo el día, tanto en la mesa de esta mañana, en los talleres. Sabéis que aquí no se le puede pagar nada a nadie, todos son colaboraciones altruistas, generosísimas, como siempre, que colaboráis con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a presentaros más o menos en el orden que vais a intervenir, creo que como estábamos en el programa. Álvaro Ortiz Manzano, médico, en este momento coordinando la unidad funcional de cuidados paliativos del Hospital Torre Cárdenas de Almería y trabajando en un equipo de soporte domiciliario. Gracias, bienvenido. María Moreno Benítez, enfermera, supervisora de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Reina Sofía de Córdoba, que sabéis que la unidad de Córdoba es la única, por el momento, unidad de gestión clínica de cuidados paliativos que tenemos en Andalucía. Y bueno, María en concreto es la super de la unidad del Reina Sofía. Gracias, María. Ella nos va a hablar sobre bueno, pues, algunas innovaciones que están poniendo en marcha en la figura de la enfermera. Álvaro nos va a hablar, como veis en el programa, de donación de órganos. Olga Escobosa Sánchez, pediatra, trabaja aquí en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, en la unidad, a ver si soy capaz de decirlo sin mirar la chuleta, en la unidad de cuidados paliativos pediátricos, pacientes crónicos complejos y hospitalización domiciliaria. Muy bien. Y bueno, pues también una persona, los 5 son personas que siempre que les pedimos una colaboración, bueno, como muchas de las personas que estáis sentadas ahí, siempre nos dicen que sí. Así que bueno, una vez más, gracias. Ella nos va a hablar de cuidados paliativos perinatales, cuidados paliativos pediátricos perinatales, ¿no? O perinatales directamente. Después iría Cristina, Cristina Segura Schut, médica, médica paliativista. Bueno, ella quería que dijera especialmente que ha sido durante muchos años paliativista en el área de la Serranía de Ronda y ella montó junto con otra compañera enfermera, que perdonadme, pero no yo recuerdo el nombre, Auxiliadora García, el recurso avanzado del área de Ronda, que hoy estáis aquí también las dos Anas, Ana Peña y Ana, la médica que lleváis ahora ese equipo. Y bueno, ahora trabaja en el Hospital Marítimo de Málaga, que depende del Hospital Clínico de Virgen de la Victoria. Y bueno, pues ella nos va a contar un acompañamiento muy especial que están empezando a hacer allí a sus pacientes. Y Emilio Mota Romero, enfermero, coordinador de cuidados del Centro de Salud Caballero de Salvador Caballero, de aquí de Granada,
Y bueno, además de asistencial, Emilio está desarrollando un trabajo una labor investigadora muy interesante junto con algunas personas que también estáis aquí, un grupo que hay ligado a la Universidad de Granada y al Distrito Sanitario de Granada, que, bueno, que es un grupo bastante potente en investigación en cuidados paliativos en Andalucía, yo diría también que en el Estado español en este momento. Y bueno, pues Emilio está participando en varias investigaciones en relación con cuidados paliativos en centros sociosanitarios. Y queríamos dar una cabida también a ese tema, aunque esta mañana Miguel también lo comentó en su presentación. Y bueno, pues nos va a contar muy resumidamente, porque les he pedido a todos que sean súper breves, la verdad, un poco por abrir boca, por empezar a hablar de estos temas o a que nos cuenten un poco de lo que están haciendo, pero para no, bueno, pues eso, para no saturaros mucho ya a esta hora del día, ¿no? Y que, como decía, nos vayamos de viaje pronto. Bueno, yo no me voy, pero os estaré acompañando. Entonces, sin más, si os parece, pues vais interviniendo. Álvaro. Bueno, esta mesa va a ser más clásica que la de esta mañana, en el sentido de que cada uno va a hacer su presentación. Hemos pensado hacer presentaciones muy cortitas y después pues abriremos un turno de palabras, ¿vale? En el cual no solo podéis hacer preguntas, sino que si alguien queréis compartir también experiencias que estáis poniendo en marcha en vuestros centros, será súper bienvenida la información. Voy a tener que controlaros el tiempo. ¿Te aviso cuando lleves 6 minutos? De hecho, he dejado la donación en los tejidos nada más. Vale, vamos a hablar de tejido. Pues las córneas para el año que viene, Miguel. Muy buenas tardes a todos. En principio, bueno, en primer lugar, dar las gracias por la invitación y invitar a la unidad del Hospital Torre Cárdenas. Un placer venir aquí y aprender con vosotros. Y bueno, vamos a intentar ser breves. Lo que vamos a hablar es de un trabajo que venimos haciendo desde el año 2003. 2003, no, 2023 y 2024. Lo que hemos hecho ha sido un poco empezar a poner orden en una actividad que estaba siendo una demanda social que estábamos teniendo en planta, que no sé dónde trabajáis vosotros, pero los que trabajáis en la planta de hospitalización, la donación es una actividad que tiene que empezar a ser un poco más reglada y trabajada. Entonces empezamos a trabajar para coordinar y protocolizar un poco la actividad con la coordinación de trasplante de nuestro hospital, de tal forma que hemos elaborado un procedimiento operativo estandarizado, que es una manera resumida que lo voy a traer aquí hoy, y que ha seguido los criterios que se recogen en el Plan Nacional de Córneas. Lo que en realidad hoy vamos a presentar aquí como innovación o como intervención que hemos realizado y que nos diferencia de los demás es que hemos formado al personal de nuestra planta, al personal de enfermería, para que no solo colabore en el tema de la donación de tejidos y de la entrevista de donación en planta, sino que se han formado como extractores de tejido corneal. Esa es la diferencia que venimos aquí a presentar y que llevamos trabajando en ello desde finales del 2024. Estamos hablando de que, como todos sabéis, la donación es un derecho fundamental recogido en la OMS, es un acto altruista, es una oportunidad de legado positivo que tanto trabajamos nosotros durante el seguimiento a nuestros pacientes, incluso desde meses, años antes, incluso, ¿no? Todos los pacientes que nosotros vamos siguiendo en una conversación recurrente, ¿no? Y reiterativa, ¿no? Cuando llegue el momento, por favor, si hay algo que yo pueda donar, eso yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos vivido, ¿no? Y emocionados también, lo acompañamos hasta el final y es casi una obligación, ¿no? Que no, nos van dejando, ¿no? ¿Qué hacer llegado ese momento? Es una actuación que marca la diferencia en la vida de las personas, ¿no? No solo del donante, del receptor y de las propias familias. Y creo que todos nos veremos un poco representados porque nos sentimos muy satisfechos y es una cosa que nos motiva, por lo menos a mí personalmente, y lo veo todos los días con mis compañeros de planta y el equipo. Pero ¿qué ocurría? Sistemáticamente, no sé vuestra realidad, la que tenéis en cada hospital, la nuestra pues siempre tiene un horario. Siempre está a la disponibilidad del oftalmólogo, como están localizados y en un momento dado, por circunstancias, a veces no hemos tenido la disponibilidad que queríamos, hemos tenido circunstancias bastante complejas, que hemos tenido pacientes incluso que han fallecido sin donar. Tengo que reconocer que, bueno, que son circunstancias que hemos visto como un punto de mejora y nos hemos puesto a tomar cartas en el asunto. Gracias a la actividad de mis compañeros de enfermería de planta, una implicación activa con una coordinación de los facultativos de planta de hospitalización y nuestro equipo de coordinación de trasplantes del hospital, pues hemos creado lo que le llamamos el modelo almeriense, ¿no? También hay que venderse un poco, ¿no? Si uno hace algo nuevo,
hay que intentar diferenciarse y por eso también lo llamamos así, ¿no? Creo que también un pequeño detalle que está dando muy buen resultado es la figura de una enfermera de fija de mañanas que todos los días hace un registro de los pacientes que han expresado su voluntad de ser donantes y que se encuentran próximos a una situación de últimos días o que están en una sedación o que ya han tenido la entrevista. Entonces, se hace un registro, se pasa con la coordinación de trasplantes y estos compañeros desde la coordinación, el doctor Guerrero y Milagros Balaguer, lo que hacen es hacer un check, lo validan y si así están de acuerdo, lo que hacen es pasar el consentimiento informado. Incluso, como siempre dicen, si no hay sangre, no hay donación. De tal manera que incluso se le hace la extracción sanguínea y se le toma la muestra de hemocultivo. Protocolo de donación, para que nos entendamos. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues que a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a cualquier hora, intentemos asegurar que el 24/7 en la donación de tejido, que era el deseo y la voluntad de nuestros pacientes, se haga en realidad. Pues esto, lejos de, es verdad que ha sido laborioso, pero que estamos teniendo muy buenos resultados. Estoy diciendo que esto lo venimos haciendo hace 4, 5, 6 meses. Y la satisfacción de familiares y de profesionales, sobre todo, la verdad es que estamos teniendo un feedback, ¿no, Fernando? Que está aquí mi supervisor. Estábamos teniendo un feedback muy bueno de las propias familias y de los propios compañeros, ¿no? Como que todos esos huecos los estamos llenando con los propios compañeros de enfermería. Gracias a la formación que han dado desde la ONT, y eso fue, os digo, es que es muy reciente, 14 de octubre. Y bueno, aquí os traigo la primera foto, que el 19 de diciembre del año pasado, hace muy poquito, se realizó la primera extracción por parte de un enfermero de planta. Aquí tenemos a Encarnación Sánchez en medio, que es la compañera que hace el registro diario, y Rafa Camacho, que es uno de los enfermeros fijos de planta. Fijo de noche, perdón, que ya no me queda voz. Y por ser breve, como nos ha comentado María, los resultados que hemos conseguido cumplir el derecho a ser donantes de muchos de nuestros pacientes que se estaban quedando en el camino, que estamos llevando a cabo la voluntad y los deseos de nuestros pacientes, con lo cual colaboramos en su legado, que estamos mejorando la satisfacción de la familia y de los profesionales implicados. Y ayer, hablando con el coordinador, estamos hablando de que hemos aumentado en 2 o 3 años en un 70 o un 80% el número de tejido corneal que se está donando en nuestro hospital. Eso incluso se ha dado el caso de que algunos enfermeros nuestros que están capacitados recientemente fue a la planta de cirugía y a la planta de medicina interna para hacer una extracción, porque los que están formados son los compañeros de paliativo. O sea, hemos creado ahí un espacio de trabajo y otra competencia. Así que, bueno, pues queríamos traerlo aquí porque nos parecía interesante y era por compartirlo con vosotros. Y nada más, dar las gracias, decir que creo que la donación es un elemento más de nuestra actividad clínica. Creo que los compañeros de paliativo lo tenemos que tener incluido en nuestra realidad. Y quiero dar las gracias a todos mis compañeros del servicio porque han hecho un esfuerzo ingente para conseguir todo eso. Y bueno, la verdad es que creo que los pacientes y la familia lo están agradeciendo. Muchas gracias. María. Hola, buenas. Soy María, soy la supervisora de cuidados del Hospital Universitario Reina Sofía de Cuidados Paliativos. Ya habéis visto un ejemplo así o lo que ha contado Álvaro, ¿no? La importancia de la enfermería, ¿no? Otra cosita más. Entonces, bueno, ya es verdad que también a colación de lo que decía Miguel esta mañana, en cierta forma mi hospital somos unos privilegiados porque somos la única unidad de gestión clínica que hay en Andalucía y eso nos ha permitido, nos ha dado la importancia de poder ser autónomos y luego también gracias al jefe que tengo, que es una enfermera más, que nos ha permitido avanzar y conseguir todos estos hitos donde la enfermería, verdad, que hemos tomado un papel fundamental. Desde el inicio yo me incorporé en el 2011 de una manera casual, de una enfermera de planta, y me ofrecieron la posibilidad y ahí estoy desde el principio. Prácticamente éramos 3 enfermeras y 3 médicos y desde ahí hemos llegado hasta ahora el 2024, que hemos conseguido la acreditación por la Agencia de Calidad con un nivel excelente a la altura de una cirugía torácica que tiene el máximo nivel. La enfermería dentro de la unidad, de mi unidad, es la que navega junto al paciente. El paciente en mi unidad va circulando por tanto domicilio, hospitalización y planta de hospitalización. Nunca perdemos esa continuidad asistencial que se nos llena la boca siempre y que finalmente muchas veces se pierda por esa separación que tenemos entre hospital y primaria, ¿no? Nosotros siempre acompañamos al paciente donde esté hasta el final. Si hay una enfermera en mi unidad que ha estado siempre presente desde el inicio, es Cicely. Ha sido la enfermera más
más tocadas durante todos estos 15 años de andadura. Es un sistema informático que tenemos en la unidad desde que comenzamos nuestra andadura y es lo que ha vertebrado el crecimiento de la unidad. Es un sistema de información adaptado a los pacientes paliativos, donde los profesionales de enfermería nos hemos adherido de una manera importantísima a ese registro, y de ahí hemos tenido unos datos que son incontestables y que ha permitido que todos los recursos que hemos ido pidiendo no se nos haya podido negar, porque hemos ido con la evidencia de nuestros resultados. La joya de la corona, evidentemente, son los equipos de soporte domiciliario, donde en un inicio éramos 3 enfermeras, luego hemos sido 4 enfermeras. Con los recursos y con los resultados obtenidos he tenido la posibilidad de pedir una quinta enfermera, que se me ha dado, y tenemos una profesional que se le pudo dar la formación mediante el máster de la EPA en práctica avanzada, y estamos intentando darle contenido a esa figura, que para eso se ha formado, y son enfermeras muy resolutivas. Ella se encarga de los primeros contactos con los pacientes nuevos que entran en programa, la gestión de la citación de IRAYA, la actividad. Estamos incentivando muchísimo la visita independiente de enfermería, que en muchos sitios a nivel rural sé que se hace, y se hace de una manera fantástica, y si no fuera por esa visita de enfermería no sería posible el soporte paliativo en esas zonas. Pero en mi unidad es verdad que estamos mal acostumbrados, los médicos están muy mal acostumbrados, entonces, bueno, estamos intentando que a la enfermera dotarle de ese papel independiente, y se está consiguiendo con un aumento de la actividad en cuanto a la visita independiente de enfermería. Se está trabajando en la encuesta de satisfacción de los pacientes. Un compañero de nueva incorporación enfermero está metido en la medicina gráfica, y estamos trabajando, un grupo de los compañeros de la unidad, en una guía de cuidados ilustrados. Esos son algunos de los capítulos que ya vamos trabajando. Son dibujos de él, sin inteligencia artificial y sin nada. La verdad que va a estar muy bien cuando lo terminemos. Estamos trabajando mediante nuestro sistema de información con un protocolo de visitas de enfermería, donde no se nos escapa nada de lo que tiene que hacer una enfermera en una visita de enfermería, todos los síntomas que tiene que controlar, sin olvidar del cuidador, la planificación anticipada de decisiones, todos los puntos que no se nos debe de olvidar. Luego pasaríamos a algo que sí que tenemos nosotros, que creo que en otros sitios no hay, que es una enfermera específica para el equipo de soporte hospitalario, porque en nuestro ámbito las derivaciones del hospital están disparadas. Es nuestro mayor derivador. Primaria prácticamente no nos deriva. Hemos pasado casi el 917 derivaciones proceden del hospital. Entonces necesitamos a alguien que sea referente a nivel de enfermería en cuidados paliativos para el entorno hospitalario, que es un entorno muy difícil y muy complicado. Actualmente lo hace Ángela, que es una enfermera con mucha trayectoria profesional. Sirve como nexo y pone en contexto muchos fallos de errores de medicación en el hospital. Selecciona pacientes que son candidatos, nosotros llamamos la palabra rescatar. Rescatamos pacientes de unidades que sabemos que no van a ser bien tratados, una cirugía que no están acostumbrados, una ginecología. Entonces ella es la que dice: este paciente llévatelo porque es bueno para él, ¿no? Y sobre todo también comunicación de muchos eventos adversos. La actividad hospitalaria, como veis, está disparada. Luego yo, como supervisora de cuidados paliativos, es verdad que me tocó el marrón sin querer, pero es verdad que gracias a que yo soy supervisora de una unidad de gestión de cuidados paliativos como enfermera, tengo la capacidad de que soy una igual dentro del hospital. Mis recursos son míos y a mí no me los toca nadie. Mi personal es mío, mis camas son mías, y yo tengo que velar por los intereses de los pacientes paliativos. Yo me traslado quien yo considero que se va a beneficiar de ese traslado. Entonces, esa es mi labor. Intento tener también labor asistencial, pero sobre todo es velar por mis profesionales y por los pacientes paliativos. Intento también incluir recomendaciones, sobre todo para los profesionales dentro del ámbito hospitalario, pues desde una colocación de una vía subcutánea, las necesidades que tiene un paciente que se va de alta a domicilio, información, e incluso incluir recomendaciones específicas para pacientes paliativos que no había dentro del complejo hospitalario. Y, cómo no, la planta de hospitalización, que la conseguimos en el 2017 gracias a el esfuerzo de la unidad y con el respaldo de la dirección del hospital, donde unos profesionales que además pertenecían a una oncología pura y dura han hecho una capacidad rápida para adaptarse a una forma de trabajar
que es digno de admirar, ¿no? La planta de paliativo, la cuarta izquierda del Hospital Provincial, se ha convertido en un oasis dentro de la frialdad del hospital. Todo el mundo busca el refugio de cuidados paliativos. Es una planta donde nos reímos, donde se trabaja bien. Yo digo que son de esas unidades magnéticas que la gente se siente contenta de estar. Se hace una humanización no desde lo que nos marca, ¿no? Sino una humanización informal donde se intenta, bueno, mantenemos el uso de habitaciones individuales en la medida que podemos. Se permite a los cuidadores dormir en la cama de al lado. Hacemos ingresos directos evitando la urgencia de los pacientes paliativos. Salas específicas para los familiares. Hacemos todo, ¿no? Atención al detalle, pues como pongo ahí, ¿no? Desde organizar una boda deprisa y corriendo porque es el deseo del paciente, a calentarle la tostada en el tostador del estar de enfermería, y eso es de agradecer por los pacientes, ¿no? Se facilita también, muchas veces tenemos pacientes oncológicos porque nos desborda oncología y tenemos algunas camas, y esos pacientes finalmente son pacientes paliativos, y la enfermería de la unidad está preparada para esas transiciones a paliativo de una manera más suave. Ese nexo que nos hace oncología lo hace el personal de enfermería de la planta. Muy comprometidos con la formación, sobre todo desde que tenemos la planta, los nuevos profesionales de enfermería se van con una satisfacción importante para su futuro y siempre nos lo agradecen. También estamos incluidos y no nos apartamos de la dirección del hospital, estamos incluidos dentro de la implementación de todas las buenas prácticas. Por ejemplo, la prevención de lesiones por presión, tenemos unas recomendaciones específicas para cuidados paliativos. Aplicamos se registran las sedaciones de la manera, ya estamos utilizando la RAS. Y, por tanto, es verdad que esa planta de hospitalización de cuidados paliativos específica para pacientes paliativos, gestionada por personal de cuidados paliativos, sin tener que entrar en las demandas ni de medicina interna ni de oncología, sino de una manera autónoma, le ha dado una calidad a los pacientes paliativos que era muy necesaria en nuestra provincia. Y, por tanto, que simplemente daros las gracias y ya está. No, sí, bien. Buenas tardes. Muchas gracias a María, la primera, por haberme llamado y contar nuevamente conmigo en este encuentro. Y bueno, quería hablar un poco de los cuidados paliativos perinatales. Como habéis visto, en el título he puesto la palabra sembrando y os preguntaréis que por qué. Pues bueno, en el mundo de los cuidados paliativos pediátricos encontramos muchos terrenos de secano en los que van apareciendo algunos brotes, pero muy escasos. Otras veces nos encontramos terrenos en los que van creciendo las plantas cada una por su lado, sin que haya nadie que coordine ni que organice un poco ese trabajo. Y los paliativistas pediátricos creo que nos consideramos un poco como estos campesinos que van organizando y van sembrando poquito a poco pues sus semillas en torno a los cuidados paliativos pediátricos. Lo que pasa es que a veces, pues, como buen campesino, pues llegan sequías, granizadas, las plagas, llegan los pájaros que se llevan las semillas, incluso ladrones que le roban el fruto. Pero bueno, nosotros persistimos ahí y no nos cansamos porque pensamos que al final vamos a recoger nuestros frutos. Y en el caso de, bueno, pues los cuidados paliativos, todos sabéis que son unos cuidados paliativos accesibles, universales, justos, equitativos, integrales, que integren a todo el mundo. Buscamos los cuidados de calidad, la profesionalidad al enfermo, centrado en el enfermo y, por supuesto, en su familia. Dentro de esto están los cuidados paliativos pediátricos, que somos un pequeño grupo de personas que nos dedicamos a esto, pero todavía hay otro grupo más pequeño que son los que se dedican a los cuidados paliativos perinatales. Los cuidados paliativos pediátricos suponen un enfoque activo y total en el cuidado del paciente pediátrico, desde el que padece una enfermedad limitante o amenazante para la vida, desde el diagnóstico de la misma a lo largo de su vida, en la que sufre diferentes exacerbaciones y empeoramientos y trances que debe pasar, cuando llega a la muerte y más allá, después en el duelo acompañando a la familia.
Pero ¿qué pasa cuando este diagnóstico se produce intraútero? Esta enfermedad limitante o amenazante para la vida se produce dentro del vientre materno. Pues como podéis imaginar, los planes, deseos, expectativas que tiene una pareja o una madre respecto al futuro bebé que nazca, pues se ven truncados. Y todo ese plan que se había anticipado respecto al nacimiento de su bebé se viene abajo como esta torre que se desborona, y hay que pensar en un plan B. Y ese plan B es lo que implica los cuidados paliativos perinatales. Los objetivos que nosotros desde la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de Virgen de las Nieves nos propusimos fue la de crear esta conciencia de cuidados paliativos perinatales, lo que hablaba de sembrar. Elaborar planes de atención perinatal que sean unificados para todos los profesionales, implicando a más profesionales que en estos cuidados con conciencia y responsabilidad, buscar que se trabaje en equipo, integrando el equipo de cuidados paliativos pediátricos en estos cuidados paliativos perinatales y mejorando la calidad de atención perinatal en nuestro centro. Teníamos como antecedentes pues, el trabajo previo que venían realizando obstetras y matronas, la presencia de neonatólogos implicados, enfermeros de la unidad neonatal con especial interés en el tema y, bueno, pues la presencia de esta unidad a la que pertenezco de cuidados paliativos pediátricos. Entonces, promoviendo esta motivación de los profesionales que ya existía, buscamos el consenso y el trabajo en equipo y diseñamos una línea de trabajo común. Porque lo importante es poner el foco en aquellas personas, en lo que importa realmente, que es la vida del paciente y su familia, no centrarnos tanto en la muerte que va a venir a este bebé. Buscando una información sincera y unificada y que esta atención que proporcionemos sea integral, tanto al feto recién nacido como a la familia, desde el diagnóstico hasta el fallecimiento y durante el duelo. Y buscamos la creación de ese vínculo madre-hijo antes del nacimiento y después del mismo, y fomentando la creación de recuerdos. ¿Qué hemos sembrado? Bueno, pues hemos elaborado un protocolo de actuación conjunta de atención de cuidados paliativos y duelo perinatales en nuestro centro, consiguiendo el consenso de múltiples profesionales implicados como obstetras, matronas, enfermeras de obstetricia, neonatólogos, los enfermeros de neonatología, cuidados paliativos pediátricos, trabajador social, psicólogo, etcétera. Y se han establecido una serie de bases que me parecen importantes, como son delimitar cuáles son los pacientes candidatos a recibir estos cuidados paliativos perinatales, la importancia de crear un equipo interdisciplinar para atender a la gestante y al recién nacido, prestar atención en cómo, dónde y quién informa a estos padres respecto al diagnóstico de una enfermedad limitante o amenazante para la vida. El pensar y buscar lugares destinados a esta información, el contar con lugares destinados al final de vida de este recién nacido, el disponer, por ejemplo, de la cuna de abrazo, la cuna fría, cómo realizar este acompañamiento a la familia que va a perder al bebé. También es importante el poder establecer un plan de parto, el que la mamá o la pareja sean capaces de decidir cómo quieren que llegue el momento del parto, qué personas quieren que esté en el paritorio acompañando, si se va a monitorizar o no el parto con los monitores, o si se va a hacer una reanimación profunda o no, o si se va a vestir con determinada ropa. Ese tipo de cuestiones que se pueden ir preguntando a lo largo del embarazo, y que es importante que eso quede registrado en la historia de la gestante, para que cuando llegue el momento del parto, aunque lo atienda otra persona, sepa qué condiciones o qué motivaciones o qué necesidades tenía esta señora a la hora del parto. Luego, por supuesto, es muy importante la atención que se realiza a ese recién nacido, la atención que se realiza en el paritorio, en la unidad neonatal, en la planta de hospitalización, teniendo especial atención al final de la vida,
con protocolos que indiquen qué medidas se pueden hacer, tanto farmacológicas como no farmacológicas, y la atención a los deseos de la familia. Y, por supuesto, en el caso de que se produzca el alta a domicilio, de qué manera se va a hacer y con qué profesionales se debe contar. Porque existen diferentes escenarios a la hora de un cuidado paliativo perinatal, de una muerte. Puede producirse dentro del útero materno, intraparto, a los minutos u horas después del parto, lo que puede realizarse en el mismo paritorio. O puede que el bebé fallezca en la unidad neonatal o en la planta de hospitalización, o que sea un recién nacido que a priori no tenía ninguna patología limitante para su vida, pero sufra una complicación grave. O puede que la patología que tenga el bebé tenga un pronóstico incierto y no sabemos qué va a pasar con él. Y que pueda evolucionar hacia la complejidad y cronicidad. Entonces, estamos hablando de diferentes situaciones como la pérdida prenatal, la atención postnatal, el fallecimiento después del nacimiento o incluso el alta a domicilio de este bebé. Bueno, pues ahí es donde pensamos que la unidad de hospitalización a domicilio, cuidados paliativos y crónicos complejos debe estar presente para ayudar en todos estos momentos. Y como os decía, pues nosotros, a pesar de todas las dificultades, seguimos sembrando porque pensamos que en algún momento llegaremos a recoger nuestros frutos. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy aprovechando el momento de poner de daros las gracias a todos por estar presentes y bueno, y había empezado ya a conocer un poco mi proyecto, ¿no? Yo soy Cristina Segura, médico de paliativo, estoy en la unidad de hospitalización en Málaga. Y ante la vulnerabilidad de la enfermedad, los ingresos deshumanizan y nos provocan unas situaciones de hastío bueno, pues todos conocemos lo que una hospitalización conlleva, ¿no? Y dentro del contexto de humanizar nuestra atención, pues se nos ocurría pues, poder hacer algo, ¿no? Acompañamiento incondicional es lo que digo. Nosotros los cuidados los paliativos lo que hacemos es eso, un acompañamiento. Y el condicional que hace el perro es donde tenemos que aprender nosotros también a realizarlo de esa forma tan sincera, ¿no? Y tan honesta que hacen los perros. Nos acompañan en nuestra hospitalización de la Asociación Perruneando, Candela y Carmen, que están ellas aquí presentes en la sala, que me gustaría que vinieseis para que también os vieran y bueno, que experimentéis también vosotros, ¿no? Lo que nosotros cada martes hasta ahora, pues venían a nuestra planta y solo con verlas, ¿no? Y la ilusión que se provoca cada martes que venía, pues es excepcional. Esto es como la magia, o crees en ella o no la crees, ¿no? Y entonces a los que aman a los perros, pues es una diva, es una diva. Es que no les he presentado, pero esta intervención era Cristina y sus amigos. Sí. Todo esto surge desde la Comisión de Humanización, que es humanizar. Pues ahí se lo he quitado a Bimbela, que le digo que me dé permiso, para decir que es la humanización, pues lo que nuestro objetivo, ¿no? Y a través de SATSE, que ha sido quien ha dado una subvención para que ellas puedan venir a visitarnos cada martes, ¿no? ¿Por qué la terapia asistida con animales? Pues sabemos que existen estudios desde los años ya casi 90, 80 y pico, donde ya se van confirmando pues, los beneficios que tiene la terapia con estos animales, ¿no? El vínculo humano que se produce, el vínculo humano-animal es extraordinario y se queda reflejado en los beneficios emocionales y psicológicos, que se reduce el estrés, la ansiedad, la interacción, ¿no? Con los perros disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés, aumenta de la felicidad, estimula la producción de endorfinas, serotonina, dopamina, mejorando pues, el estado de ánimo. Y disminuye también la sensación de soledad, la reducción de los síntomas depresivos,
Dentro de los síntomas también de los beneficios físicos, pues vemos que también hay estudios que nos reflejan que bajan la presión, la tensión y la frecuencia cardíaca. Además, estimula el movimiento porque todo el mundo quiere tocarlas, quiere verlas, ¿no? Y favorece la rehabilitación que tanto, ¿no? Los pacientes están limitados muchas veces en los encamamientos prolongados, incluso el alivio del dolor, ¿no? Tenemos pacientes que antes, justo dentro de ellas a la habitación, pues nos decían que necesitaban un rescate, justo llegaban ellas y eso cambia. En la esfera, ahí se crea un momento mágico que de verdad que es excepcional. Y dentro de los beneficios sociales, pues mejora la comunicación y fortalece la motivación. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un vídeo que no sé cómo, de intro, no sé, que es un... Hola, pues estas personitas que están aquí hoy para aprender un poco con nosotras. Pero nos vais a acompañar a una mañana del hospital, en el Hospital Marítimo de Torremolinos. Venidos con nosotros. Pues estamos en el Hospital Marítimo y vamos a entrar a una unidad de cuidados paliativos. Aquí lo que hacemos es acompañamiento y, bueno, dar un espacio de ventilación emocional a estos pacientes. Pero normalmente aquí por un tiempo, entonces podemos hacer continuidad también con ellos. Los días de médico lo hacemos un martes. ¿Tienes allí tú? Siempre necesitamos un hospital súper importante. Súper importante en el fondo de la decisión, que además abuso de la vista materna. Sí. Estamos aquí con Cristina Solís, que es un grupo creativista. Y ella nos cuenta esa experiencia. Y lo que permite es un mantenimiento en condiciones que solamente nosotros los creativos queremos transmitir. Porque siempre vamos a estar con la persona lo necesario, lo más importante, y así es como nosotros tenemos que ayudar a las personas que tienen cosas de esencia, ¿no? Y la ilusión que también con mucha ilusión. Esto no tiene sentido sin el acompañamiento de Eduardo, ¿sabes? De Carmen y Candela, que también están siempre presentes, acompañando, dando una salida de aliento a las personas, son cariñosas, acogedoras, tranquilas, de salud, una experiencia única que tengo la fortuna de poder vivirla. Cómo se transforma, ¿no? La habitación cuando entráis, las crece, desde la vida y se respira una ilusión, con proyectos, con grandes dolores, cosas positivas. Que menos que la relación. Cogemos siempre cuando le encuentro, es un profesor de enfermería, cuando encuentro su experiencia y qué opina de todo esto que hacemos por aquí. Soy muy afortunada con nosotros cada noche, no solamente para los usuarios, tanto pacientes como familiares, sino también profesionales. Para nosotros, encontrar un profesional sirve que nos ayuda a sentir que nos cuidan, porque nosotros necesitamos que nos cuiden, y con los profesionales también, hay una persona. No solo en la paciencia, dentro de esa administración que estamos trabajando, que tanto preguntas le estamos dando desde el hospital, el sistema andaluz de salud, yo creo que esto mismo que lo hizo muy afortunado. Con los niños,
habitación, son cariños. Así tú le disfrutas, ay, la carita, ay, de mucho. Se pide permiso, ¿no? Y a todos los quieren. Pero claro, las caras de los pacientes. Todos. Estamos todos sonriendo. A mí me parece maravilloso. La función que hace es maravillosa. Mejor imposible, me encanta. Y con personas como tú, que súper fácil. Y con personas también, porque sois buenísimas, tanto tú como ella. Y es la que no puedo decir nada, porque estoy completamente enamorada de ella. Completamente. Espero ver mucho, mucho, mucho tiempo aquí, la verdad. Y nosotras hace mucho bien. Venimos de la tarde. Sí. Y cualquier cosa, pues estamos aquí para responder. Gracias. Pues nada más. Nada más. Decir eso, que somos afortunados de tener este tratamiento, esta terapia con nosotros, tanto los pacientes como los sanitarios y los familiares, habéis visto todos. Son sonrisas todas, que lo que nos hacen es nos darnos esa bombita de magia, ¿no?, que necesitamos de vez en cuando. Así que, gracias. Emilio, lo tienes súper difícil para superar esto. No es por no es por meterte presión. Si llegas a ver esto, te pido el cambio de turno, pero vamos. Lo siento, no lo he pensado yo, la verdad. Sobre todo porque, bueno, aparte de ser el último, y no sé si estamos todos cansados o no, mi atrezo no es tan interesante a priori. A ver si soy capaz. Bueno, agradeceros a todos los que estáis aquí por aguantar hasta la hora que es. María, muchas gracias. Y voy a intentar resumir muy rápidamente un trabajo que empezó en 2016, vamos, casi ya para 10 años que iniciamos y tenemos todavía mucho que hacer. Pero bueno, tomándole la palabra a Miguel esta mañana, hablaba del abordaje en los centros sociosanitarios desde el enfoque más paliativo y bueno, pues yo tengo la suerte no de trabajar con animales, que a mí me encantan, pero bueno, sí de abordar un plano que no se aborda con facilidad y sobre todo después de la experiencia que nos hemos llevado con todo el tema de la pandemia, que creo que son nuestros mayores y los centros residenciales. Por poner un poco en contexto, así muy rápido, bueno, todos sabemos, vamos aumentando la esperanza de vida, vamos aumentando la proporción de personas mayores en España, en Europa en general, lo que conlleva, pues bueno, es envejecimiento, cronicidad, dependencia y fragilidad. Y además, por el contexto en el que nos movemos, es cada vez más habitual que las personas puedan permanecer menos en casa y decidan recurrir a centros sociosanitarios, a residencias de mayores o como queráis. Teniendo en cuenta que en Europa, a 2020, creo que son estos datos que tengo, las ratios eran mucho más altas de camas por habitantes que en España, tenemos que replantearnos algunas cosillas. Y es que personas mayores de 65 años, personas institucionalizadas, la lógica, las organizaciones como la OMS y los autores nos dicen que el enfoque paliativo es más que necesario y más que oportuno
para ello. ¿Qué pasa en Europa? Eso que nos dicen los autores y demás. Pues que en Europa ya hay programas específicos de fin de vida o de cuidados paliativos para las residencias de mayores. Por ejemplo, tenemos la experiencia del, perdóname mi inglés, el Gold Standard Framework en Inglaterra, el Palliative Care for Older People en países como Bélgica, Italia, etcétera, e incluso, más recientemente, también en Reino Unido, el programa Namaste, que es específico para residentes con demencia, o sea, personas residentes en centros sociosanitarios. Pero en España, hasta hace 3 días, como aquel que dice, no había absolutamente nada. Por tanto, un grupo de investigadores a los que hace antes referencia María, pues solicitamos un proyecto de investigación a una convocatoria que ahora se ha transformado un poco en la Fundación Progreso y Salud. El proyecto que solicitamos se titulaba Elaboración e implementación de un programa de atención al final de la vida en residencias de ancianos. Lo titulamos New Health, que es el acrónimo en inglés, de Nursing Homes End of Life Program. O sea, el programa de atención al fin de vida en residencias de ancianos. Nos repetimos. Fue financiado en la convocatoria 2016, la empezamos en 2017. Y bueno, era un programa que lo teníamos basado en estas experiencias que teníamos cercanas ya en Europa, siguiendo las recomendaciones que nos dan organismos como la propia Organización Mundial de la Salud y además en congruencia con las políticas sanitarias locales que teníamos en Andalucía. Pues bien, como os digo, se fue desarrollando, empezó en 2017, a través de un estudio prospectivo, una primera fase donde se forman los profesionales, una segunda fase de metodología Delphi, donde se seleccionaron los objetivos que íbamos a incluir en el programa, y una tercera fase en donde se seleccionaron las intervenciones a través de grupos focales con los profesionales que participaban. Por rapidez no he incluido que, bueno, en este proyecto participaron 8 residencias, 6 de Granada, 2 de Jaén, sus respectivos centros de atención primaria de referencia y profesionales de la Universidad de Granada. No sé si conocéis a Rafael Montoya, que fue un poco el que inventó un poquito toda esta historia. Y bueno, y al final lo que tuvimos pues fue esto que yo traigo aquí, que es el programa como tal, New Health. Tengo que contar como anécdota que la semana pasada coincidimos en un congreso en Toledo de la Asociación Española de Enfermería y Cuidados Paliativos, y en el cóctel de bienvenida coincidió con una enfermera de Valencia que trabaja en una residencia que lo utiliza. Entonces ya fue para mí como, ¡guau! Hemos triunfado como los chichos. Pero bueno, por desgranar así mínimamente el programa, contiene 5 objetivos y 22 intervenciones para lograrlo. Los objetivos se desarrollan de manera consecutiva, por así decirlo. Un primer objetivo que habla de la valoración integral y el plan personalizado, siempre con un enfoque paliativo. Un segundo objetivo... Es porque estoy moviendo la mesa. Gracias. Un segundo objetivo que habla de la información que se le debe de dar al paciente y a la familia. Un tercer objetivo que habla de la toma de decisiones anticipadas. Un cuarto objetivo que habla de la pérdida, el abordaje de la pérdida del duelo. Y un quinto objetivo que es transversal a todo el proceso, que habla de derivar a una unidad especializada de cuidados paliativos si procede y en función de la complejidad paliativa que presente el paciente. Cada objetivo tiene desarrolladas sus intervenciones. En el manual se presenta como con algoritmos de toma de decisiones. Tiene en cuenta, por ejemplo, la presencia o no de familiares, la presencia o no de deterioro cognitivo. Y bueno, un poquito por sintetizar, pues facilita la toma de decisiones para conseguir esos objetivos. En fin, como he dicho antes, hubo 3 fases, pero nos faltó una cuarta que quisimos desarrollar en 2020, que fue la implementación y comprobar la eficacia del programa. Pero todos nos acordamos de lo que pasó en 2020, y el que se le haya olvidado, mal vamos. Pues sí, nos vino la pandemia y ahí nos quedamos un poco colgados. Nos faltó esa fase de implementación que, bueno, a día de hoy, 2025, con lo que creo que todos hemos aprendido de la pandemia, pues nos toca
revisar, ¿no? Y revisar también en base a las nuevas adaptaciones que ya van apareciendo, como algunas normativas estatales de adaptación de criterios de acreditación de centros sociosanitarios e incluso recomendaciones que, como comentaba Miguel y como se han comentado en muchos foros, las adaptaciones de los... perdón. Que me he ido. No sé por qué, me he ido. Y la adaptación también a las políticas que ya se plantean también en Andalucía, como la adaptación de los nuevos modelos organizativos de los centros sociosanitarios y de la figura específica de la enfermera gestora de casos de residencia. Por lo que, ¿qué nos queda ahora? Pues efectivamente, y en ello estamos trabajando en una versión 2.0, que sea un poquito tecnológica, del programa a la que espero que llegue pronto y sobre todo que podamos darle salida. Porque, si me permitís un último comentario, en una de las fases de todo el proyecto de investigación fue, después de la pandemia del confinamiento más duro, yo hice el máster de cuidados paliativos de la Universidad de Granada. Mi trabajo fin de máster fue entrevistas cualitativas, un análisis cualitativo del propio programa y sobre todo de la percepción de los profesionales que habían trabajado en las residencias participantes y de sus referentes de primaria sobre la percepción y el sentimiento que ellos tuvieron de qué pasó, ¿no? durante la pandemia, durante el confinamiento, primero el más duro. Y recuerdo una frase que se me clavó un poco en el alma porque decían, las personas mayores no eran ciudadanos ni de primera ni de segunda, eran ciudadanos sin categoría. Y creo que por simple respeto deberíamos de tenerlo un poco más en cuenta de lo que los tenemos. Muchas gracias. Sí. Iba a empezar la presentación con una foto de Paco Umbral, pero me parecía feo. Muchísimas gracias a los 5, muchas gracias por haberos ajustado al tiempo. A mí me ha parecido espectacular las 5 intervenciones, está feo que yo lo diga, pero espectaculares y espectacular el trabajo que estáis haciendo, enhorabuena de verdad y como ciudadana muchísimas gracias. Bueno, tenemos unos minutitos por si queréis hacer alguna intervención, alguna pregunta, compartir alguna otra experiencia, alguna reflexión. Isabel. Espera, que se ha ido para allá. Hola, yo quería hacer dos preguntas. Una al primer ponente sobre lo que ha hablado de que les damos la oportunidad de que cumplan su deseo de donar órganos, pero yo veo que también les quitamos a lo mejor otro deseo que es el morir en su casa, porque no lo veo compatible al no ser como mucho en las córneas que se pueden sacar a pie de cama. ¿Se ha planteado alguna vez eso? Y luego otra pregunta le quiero hacer a Cristina sobre el programa Wow, que me ha encantado. Es también preguntaros si cabe la posibilidad o habéis planteado el que los perros que visiten sean alguna persona tiene una mascota que sea su propio perro. Porque hay gente que tiene al perro como una persona más de la familia, como un hijo, como un hermano, entonces quizá el trabajar con los perros de ellos mismos. Gracias. En principio solamente manejamos los pacientes que están hospitalizados y de hecho cuando los equipos de soporte vamos a domicilio, cuando se nos entrevista y se nos habla, le decimos que para hacer algún tipo de donación, en el caso de ser un paciente oncológico, tiene que ingresar en el hospital. Algún paciente ha tomado la decisión propia, libre y autónoma de decidir yo quiero ingresar para esto. Pero generalmente estoy hablando de lo que hemos presentado nosotros, son los pacientes de planta de hospitalización de cuidados paliativos, nada más. Y en relación a lo que me comentabas de las mascotas, ¿no? Un poco estos son perros, son terapias con animales y el otro son mascotas. Entonces, sí nos gustaría introducir lo que son las visitas que se intentan. Lo que pasa que necesitamos una garantía de que esos animales van a estar bien atendidos, entonces es algo que todavía no hemos iniciado. Este proyecto ha durado solo 3 meses, ya se finalizó. Y bueno, parece que hay visos de que vamos a volver otra vez ¿no? a reiniciarlo. Y no sé si vosotros queréis comentar cualquier cosilla sobre las mascotas de los... Bueno,
Camila y Calera son las que nos acompañan a las personas allí, terapia ocupacional y psicólogo. Vale. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, realmente la diferencia principal es que al final lo que decía Cristina, nosotros tenemos un programa muy exhaustivo en el que el perro tiene un protocolo de zoonosis para que el perro pueda entrar en el hospital. Entonces, al final es algo importante que no cualquier perro lo tiene en casa porque es que no lo necesita, vamos, ¿vale? Y además que, bueno, son perros que están preparados y seleccionados para ello, que también el entorno hospitalario no es cualquier entorno y no cualquier perro funciona ni disfruta en un entorno así, por más que vaya a ver a su familiar, ¿vale? Lo puede pasar mal por temperatura, por olor, por ruido, etc., ¿vale? Entonces, sí que yo creo que sería muy interesante que yo creo que están en ello, que puedan ir las mascotas, pero que es verdad que este perro, no, por eso decimos nosotras que no puede entrar cualquier perro al hospital, ¿no? Pero... Y puntualmente, aunque no se pueda, y yo no lo puedo decir, pero que lo sepáis, nuestro hospital tiene un área externa dentro del recinto, pone un cartel muy grande, prohibido entrar animales que no sean ellas, claro, pero a veces miramos por otro lado y por la tarde cuando no hay consultas externas, no hay quirófano de oftalmología y los pacientes están en situación de últimos días, justo previo, antes de esa sedación paliativa, pues se le da la oportunidad. Incluso en cama se ha bajado a los pacientes a un solarium, una zona que tenemos como un hospital centenario, como decía Cristina, este año cumplimos 100 años, pues una zona muy pintoresca que hay, idílica, y allí pues llevan a su perrito y se despiden de ellos, ¿no? Puntualmente con algún paciente porque lo ha pedido y es un deseo expreso que necesitan, bueno, pues para terminar ese círculo que quieren terminar. Puntualmente, pero estoy luchando por eso también. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel. Soy enfermera de un equipo de soporte de cuidados paliativos, ahora mismo ya jubilada. Mi pregunta va para María. Bueno, lo primero, felicitarte. Me ha gustado mucho tu exposición y creo que soy realmente una privilegiada por tener esa mirada que tenéis. Y bueno, pues yo me gustaría estar en vuestro código postal cuando tenga que necesitar cuidados paliativos. Pero mi pregunta es, ¿los pacientes que atendéis vosotros en el área lo atendéis por índice de complejidad? Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, aprovechando lo que se ha hablado aquí todo el día de la atención compartida, ¿no sería interesante incluir en vuestro programa y en todo ese proyecto la formación y compartir la atención con los profesionales de primaria? Porque a lo mejor no todos los pacientes tienen oportunidad de ir al hospital y de tener una cama, sino que terminan en su domicilio. Esa es mi pregunta porque creo que sería interesante. Vamos, la mayoría de nuestros pacientes están en domicilio. Es verdad que el mayor derivador o la puerta de entrada al programa de cuidados paliativos se ha convertido al hospital. Las derivaciones, el mayor número de derivaciones vienen del hospital o de consultas externas especializadas. Pero el paciente está en su domicilio. En cuanto a nivel de complejidad, si lo seguimos nosotros o no lo seguimos nosotros, sí es verdad que todo paciente que nos llega, sobre todo como nos llega a través de hospital, ese paciente pasa a los compañeros de domicilio, desde los compañeros de hospitalización o desde nuestra hospitalización propia. Ellos siempre contactan con ellos y siempre se le hace una valoración inicial por parte de los equipos de soporte domiciliario. En función de la complejidad o de los síntomas mal controlados que estén, pasan más a un soporte a cargo de primaria tras hablar con los compañeros de primaria, se quedan un poco a cargo de ellos. Si necesitan algo de nosotros, nos contactan los compañeros de primaria. Si tienen una complejidad en cuanto a síntomas y tal, lo seguimos nosotros directamente. Esa es la cosa. Y en cuanto a la formación, nosotros seguimos dando formación tanto dentro del hospital como a nivel de primaria. Se paró con el COVID, ya lo hemos retomado, se han vuelto a dar las sesiones iniciales porque ha habido mucho cambio en primaria también, se han dado los teléfonos, los contactos, toda la formación hemos dado sobre todo también a los equipos de los DECU, que era un problema que teníamos ahí muchas veces porque como no tenemos la asistencia 24/7, los equipos de domicilio, se trabajó ahí también de manera activa. Se ha quedado un proyecto que teníamos con los equipos de urgencia un poquito a mitad, no por parte nuestra, pero ahí estamos. Nosotros la formación siempre está encima de la mesa, siempre, y en primaria y en hospitalizada, vamos, en hospitalaria, en todo.
Vamos, que no se ha olvidado, vamos, que estamos siempre pendientes de eso. Hola, yo soy Ana Fernández Truchaut y trabajo en el Hospital Regional de Málaga, en la planta de cuidados paliativos, y bueno, quería agradeceros vuestras charlas que han sido muy interesantes, pero también quería comentar que desde hace un par de meses, gracias a nuestra supervisora, que los ha incentivado, hemos hecho un protocolo para el acompañamiento de mascotas. Y hace 2 o 3 semanas tuvimos el primer caso, que vino una mascota y se despidió de su familiar. Y bueno, fue muy emotivo, se hicieron fotos con el consentimiento de la familia e incluso ha salido en el periódico hace, creo que hoy o ayer o algo así. Bueno, para que también se sepa. Gracias, Ana. Hola, buenas tardes. Soy Esther Martínez, gestora de casos de residencia. Y quería dar la enhorabuena a todo el equipo, a todos los ponentes. Y la pregunta mía va dirigida a Emilio. Me ha parecido muy interesante el libro que ha mostrado. Le he hecho una foto porque lo quiero leer, desde luego. Y mi pregunta es que también intentamos tratar en las residencias el abordaje en los últimos días no, mucho antes, con las voluntades vitales y la planificación anticipada de voluntades, nos encontramos con la problemática de los familiares que no siempre acompañan, no siempre están presentes. Es difícil abordar ese tema. Entonces, como tú ya llevas muchos años de adelanto con respecto a nosotros, me gustaría saber cómo tú lo has abordado. No sé si es una pregunta que a lo mejor no interesa a la mayoría, pero a mí sí me interesa saber cómo tú lo has abordado y, un poco resumido, lógicamente, las dificultades porque no es fácil contactar con esos familiares que de alguna manera tienen ahí al familiar, pero no están presentes. Pues esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Mira, el abordaje que nosotros hacemos de ese tema en concreto, evidentemente todos sabemos que no hay un registro alto y mucho menos en gente más mayor que está en residencias de voluntades vitales, el registro, el documento oficial, para que nos entendamos. Lo que plantea el programa, lo voy a dejar aquí que no parezca, lo que plantea el programa es trabajar directamente lo mismo que se trabaja en los centros de atención primaria, la planificación anticipada, hacerlo de una manera concreta con el residente, si es posible, siempre que no exista un deterioro cognitivo, efectivamente. Entonces, hay pequeñas pautas, parte de esas intervenciones pasan por explicarle en qué consisten, utilizar la residencia habitualmente, utilizan su propia historia de salud o su registro propio, y entonces que se incluyan específicamente esos deseos. Pues, por ejemplo, en el COVID salió mucho el tema de las derivaciones hospitalarias. Había gente que sí quería, había gente que no, hubo de todo. Y lo que planteamos, incluso con algún folleto que está metido en el libro, explicárselo, o bien al paciente sí puede tener esa capacidad de decisión, o si no, hablar con la familia. Lo que al final te subyace de todo esto es que si no hay esa exploración de esas voluntades anticipadas, los propios trabajadores de la residencia, que en muchas ocasiones, en algunas residencias son de bastante tiempo, y tanto los residentes como los trabajadores se apoyaban un poco en lo que conocían personalmente y en función de ese conocimiento actuaban en ciertas decisiones cuando ya no se podía. Se tiene muy en cuenta, ya te digo, como parte, lo primero, de una información sobre qué conoces, qué no conoces, y a partir de aquí planifiquemos. Se tiene en cuenta. Oh. El libro, vale, ya os lo cuento, no quería yo hacer mucha publicidad, pero sobre todo porque me llevo, no pretendo hacerme rico con esto, no pretendemos hacernos ricos. Se publicó a través de la editorial Pirámide, que pertenece al grupo Anaya, se vende a través de la propia editorial, está también en Amazon, lo he visto también en la FNAC, no me llevo comisión por hacerle tampoco publicidad a nadie, pero sí está en el libro, está
todo lo que yo resumí, cómo se lleva a cabo, la toma, o sea, los criterios que se siguieron, toda la metodología y el propio programa en sí, con las intervenciones, con documentos de apoyo. O sea que, yo estoy muy orgulloso, pero ¿qué puedo decir yo, no? Soy poco objetivo. Libros publicados, decírnoslo para que al año que viene os invitemos. ¿Aquí hay otra pregunta? Hola, yo soy Lucía Escolano y soy musicoterapeuta y trabajo en una asociación que se llama UPA, que es de paciente oncológico pediátrico, y trabajo en la 7ª planta. Y mi pregunta va para Cristina y para Olga. Primero, viendo la asociación Perruneando, ¿no? Pues claro, me resuena mucho porque es una asociación externa que va al hospital y ofrece un servicio, ¿no? Entonces, mi pregunta a ti, Cristina, es, ¿esa financiación va desde el hospital o es la misma asociación la que se autofinancia? Y también, ¿cómo ese servicio está tan implantado dentro del hospital? Bueno, esto ha sido un proyecto que se ha cumplido y son 3 meses nada más. Y ha sido una subvención a partir de una de SATSE, ¿vale? Y bueno, y ahora parece que hay otra empresa que también va a subvencionar el dinero para que puedan ellas participar y hacer una terapia continuada, porque a expensas de la voluntariedad la agradeceríamos, pero no es posible. Claro, por eso lo pregunto y sobre todo si al ser terapia, ¿no? Pues debe de haber un seguimiento, si son solo 3 meses, pues claro. Y Olga, que nos conocemos, pero no tanto como me gustaría, la verdad, porque es muy complicado desde lo externo de planta tener tanta forma de trabajar juntos con el equipo de paliativo en concreto. Yo trabajo con paciente oncológico, también hay momentos de paliativo, pero no hay oportunidades de poder trabajar juntos, tanto para los pacientes y familiares como también para el equipo sanitario. O sea, he escuchado varias veces durante el día que el personal sanitario también necesita cuidado y a mí me duele la boca de decir que estoy allí, que puedo hacer talleres para el personal sanitario, para soltar tensión emocional, para compartir cuando hay un duelo, cuando hay una pérdida, cuando hay mucho estrés en la UCI, pero ahí se queda, ¿no? Entonces hablan siempre de la importancia de la humanización y cuando hay entidades externas que están dentro y profesionales que estamos ahí para que nos pidan cosas, no se establecen esas relaciones. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para llegar, para estar más conectados? Porque al final es para hacer un trabajo en equipo independientemente de dónde vengamos. Pues evidentemente tú sabes que yo tengo mucha necesidad de tener equipo psicosocial que nos ayude y Pepe, que está por aquí, también lo sabe desde hace muchos años. Y bueno, no sé, esto no depende de mí personalmente, como sabes, sino que depende de alguien más arriba. Pero que evidentemente es una necesidad no solo para los niños y los familiares, sino también para los profesionales, como tú dices, porque día a día nos vamos tapando parches y vamos haciendo lo que podemos. Pero evidentemente hay mucho que sembrar, como decía en la charla, y mejorar. Lo recogemos como sugerencia para el PDF, para el plan. ¿Alguna otra intervención? ¿Comentario, pregunta? Vale, pues entonces cerramos aquí, Miguel. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, a vosotras, de verdad, gracias de corazón. A mí me ha resultado súper interesante. Muchísimas gracias a al resto de ponentes del día. Gracias a todas las personas que habéis estado aquí. Es espectacular que tanta gente os hayáis quedado hasta esta hora con el mal tiempo que hay. Muchísimas gracias. Cerramos súper rápido. Bueno, yo cierro, pues nada, es contar con la red para lo que nos necesitéis, contarnos lo que hacéis, lo que necesitáis para poder hacer vuestra labor. De verdad que la intención es seros de utilidad en Redpal y en el plan. Gracias y hasta la próxima. Esperamos que el año que viene podamos hacer otro encuentro.